Hace 3 semanas, un conductor de autobús de la línea 4 de Barcelona me contó algo que no me deja dormir. Estábamos tomando café en su ruta de descanso cerca de la Sagrada Familia cuando, sin cambiar el tono de voz, me dijo: «¿Tú sabías que hay gente en el metro que no tiene eco?». Me reí por cortesía, pero él seguía mirando su taza como si hablara de un recuerdo real, no de una leyenda urbana. Mi hermano trabajaba en mantenimiento del metro. Dejó de hablar hace 2 años. Ahora solo escribe en cuadernos que luego quema. Pero antes de enloquecer completamente, me mostró algo, una grabación. Antes de continuar, necesito que te suscribas al canal, actives la campanita y me digas en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás viendo. Porque lo que estás a punto de escuchar fue deliberadamente borrado de todos los registros oficiales del transporte público de Barcelona, y la razón te va a dejar completamente helado. Todo comienza en el verano de 2019, cuando los trabajadores nocturnos del metro de Barcelona empezaron a reportar algo extraño. No era peligroso al principio, solo inquietante. Había pasajeros que al caminar por los túneles no producían el eco característico de los pasos. Túneles que llevan décadas amplificando cada sonido, cada gota de agua, cada suspiro, de repente se volvían mudos cuando ciertas personas pasaban. El primer reporte oficial está enterrado en un archivo interno de Transports Metropolitans de Barcelona, fechado el 23 de agosto de 2019. Lo conseguí mediante una solicitud de información que tardó 8 meses en procesarse y que llegó casi completamente censurada. Pero una página sobrevivió. Empleado de mantenimiento nocturno, reporta ausencia de reverberación acústica al paso de pasajero solitario en túnel entre estaciones Diagonal y Verdaguer. Se solicita revisión técnica de paneles acústicos. Revisión completada, sin anomalías estructurales. Fenómeno se repite noche siguiente con diferente pasajero. Pensarás que es un problema técnico, un fallo en la reverberación natural del túnel. Yo también lo pensé. Pero entonces encontré el testimonio de Jordi Castells, un ingeniero de sonido que en 2019 trabajaba haciendo mediciones acústicas para un proyecto de reducción de ruido en el metro. Lo entrevisté en su estudio en el barrio de Gracia. Lo que me contó cambió todo. Estábamos calibrando equipos en la estación de Passeig de Gracia, pasada la medianoche. El metro ya había cerrado. Colocamos micrófonos de alta sensibilidad en varios puntos del túnel. De repente, uno de los técnicos gritó que había alguien en el andén. Un hombre, de pie, completamente inmóvil. No debería haber nadie a esa hora. Nos acercamos para pedirle que saliera, pero cuando hablábamos con él, notamos algo perturbador. Nuestras voces rebotaban normalmente en las paredes, pero cuando él hablaba, el sonido moría. No había eco. Era como si el aire a su alrededor absorbiera el sonido por completo. Le pregunté a Jordi si grabaron algo. Asintió y me mostró un archivo de audio en su computadora. Lo reprodujo. Primero se escuchaban sus voces, con el eco metálico característico de los túneles del metro. Luego, una voz masculina, plana, sin ninguna reverberación. Sonaba antinatural, como si la voz viniera de una grabación hecha en una cámara anecoica. Pero lo más inquietante fue lo que dijo el hombre. Ya somos 17. Luego se alejó caminando por el túnel, y según Jordi, sus pasos no produjeron ningún sonido. Intenté rastrear al hombre de la grabación. Imposible. No había cámaras funcionando esa noche en ese sector, supuesta falla técnica. Pero empecé a encontrar más casos. Un informe de la Guardia Urbana de Barcelona, fechado en octubre de 2019, mencionaba a una mujer que fue detenida por comportamiento errático en la estación de Liceu. Según el informe, la mujer afirmaba que ya no podía escuchar su propia voz correctamente. Decía que cuando hablaba, el sonido desaparecía demasiado rápido, como si algo se lo tragara. Fue evaluada psiquiátricamente y liberada. Nunca se hizo seguimiento. Pero el caso que realmente abrió la investigación fue el de Carmen Valiente, profesora de física acústica en la Universidad Autónoma de Barcelona. En noviembre de 2019, publicó un breve artículo en una revista científica menor sobre anomalías acústicas no explicadas en espacios urbanos cerrados. El artículo fue retirado 2 semanas después sin explicación oficial. Conseguí una copia del texto original a través de un colega suyo que prefirió mantenerse anónimo. En el artículo, la profesora Valiente describía mediciones realizadas en diversos puntos del metro de Barcelona donde se habían reportado estas anomalías. Sus hallazgos eran imposibles. En ciertos momentos, en ciertos lugares, los coeficientes de absorción acústica del aire aumentaban hasta niveles que violan las leyes conocidas de la física. No era el túnel, no eran los materiales. Era algo en el espacio mismo.
como si zonas específicas del aire se volvieran sólidas para el sonido. Intenté contactar con la profesora Valiente durante semanas. Finalmente, su departamento me informó que estaba de baja indefinida por razones médicas. Pero un estudiante suyo me pasó un número de contacto. Llamé. Respondió con voz cansada, apagada. Cuando mencioné el artículo retirado, hubo un largo silencio. Luego dijo, deje de buscar. Yo lo hice y mire dónde estoy. Colgó. No dejé de buscar. Empecé a revisar archivos de hospitales psiquiátricos de Barcelona. Y ahí encontré un patrón que me heló la sangre. Entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, al menos 11 personas fueron ingresadas en diferentes centros con un cuadro clínico idéntico. Todos reportaban la misma alteración perceptiva, sentían que sus voces ya no les pertenecían, que cuando hablaban el sonido desaparecía antes de llegar a sus oídos. Todos habían estado en el metro de Barcelona poco antes de que comenzaran los síntomas. Y todos, sin excepción, mencionaban haber visto a otras personas que caminaban sin hacer ruido. Uno de esos pacientes era Marcos Ibáñez, un diseñador gráfico de 33 años que vivía en el Eixample. Conseguí acceso a su historial médico a través de un contacto en el Hospital Clínic. Las notas del psiquiatra eran inquietantes. Paciente presenta disociación auditiva progresiva. Afirma que está perdiendo su eco. Insiste en que hay otros como él, que se están volviendo silenciosos. Menciona un lugar, una sala bajo la estación de Drassanes donde todos se reúnen. Sugiere delirio organizado. Se recomienda medicación antipsicótica. La estación de Drassanes, cerca del puerto de Barcelona. Una de las más antiguas de la red. Decidí ir. Era media tarde de un martes gris. La estación estaba llena de turistas y lugareños. Todo parecía normal. Pero mientras esperaba en el andén, noté algo. Un hombre de unos 40 años, vestido con ropa común, caminaba por el andén. Sus pasos no producían ningún sonido sobre el suelo de baldosas. Cero. Me acerqué. Lo seguí con discreción. Se detuvo frente a una pared del túnel, en un rincón poco iluminado. Miró a su alrededor, y luego simplemente atravesó una puerta metálica que yo no había visto hasta ese momento. Una puerta de servicio sin señalización. Esperé unos minutos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos a mi alrededor podían escucharlo. Me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta. La empujé lentamente. Detrás había una escalera que descendía. Las luces parpadeaban. Bajé. El aire olía a humedad y a algo más, algo metálico y extraño. Al final de la escalera había un pasillo estrecho con paredes de ladrillo antiguo. Y al fondo, luz. Me acerqué. Lo que vi me dejó paralizado. Una sala amplia, con techo bajo, iluminada por luces fluorescentes parpadeantes. Y allí, de pie o sentados en el suelo, había al menos 20 personas. Todas en silencio absoluto. No hablaban, no se movían. Solo estaban allí. Y cuando uno de ellos se movió, sus pasos no hicieron ningún ruido. Ninguno. Di un paso atrás y una de las baldosas del suelo crujió bajo mi peso. Todos, absolutamente todos, giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Sus rostros no mostraban sorpresa ni hostilidad. Solo una especie de reconocimiento vacío. Uno de ellos, una mujer de pelo corto y ojos claros, se acercó a mí lentamente. Abrió la boca como para hablar, pero no salió ningún sonido. O mejor dicho, el sonido murió antes de llegar a mí. Vi sus labios moverse, pero no escuché nada. Retrocedí, asustado. Ella extendió una mano y tocó mi brazo. Fue entonces cuando lo sentí. Un vacío, como si algo dentro de mí se apagara. Solo duró un segundo, pero fue suficiente. Subí las escaleras corriendo. Salí al andén. La gente seguía caminando, hablando, viviendo normalmente. Pero yo podía sentir que algo había cambiado en mí. Esa noche, en casa, hablé en voz alta para probarme. Mi voz sonaba normal. El eco en mi apartamento era el habitual. Pero había algo diferente. Cuando cerraba los ojos y hablaba, sentía que mi voz se alejaba de mí, como si ya no fuera completamente mía. Intenté grabarme con el teléfono. Reproduje la grabación. Mi voz sonaba ligeramente apagada, como si hubiera perdido un pequeño porcentaje de su resonancia natural. Al día siguiente, contacté con un especialista en audiología en el Hospital de Sant Pau. Le expliqué mis síntomas sin mencionar lo del metro. Me hizo pruebas exhaustivas. Todo normal. Audición perfecta,
cuerdas vocales sanas, sin anomalías. Pero cuando le pedí que midiera la reverberación de mi voz en diferentes espacios, se negó. Dijo que no era una prueba estándar. Insistí. Finalmente accedió. Los resultados fueron inexplicables. En espacios normales, mi voz tenía una reverberación ligeramente inferior al promedio. No mucho, pero medible. Me dijo que era probablemente estrés, que descansara. Pero yo sabía que no era estrés. Volví a investigar. Encontré un foro en Internet, oculto en las profundidades de la web española, donde personas anónimas compartían experiencias similares. Todos mencionaban el metro de Barcelona. Todos describían la misma sensación de pérdida progresiva del eco. Y todos mencionaban haber visto a otros que ya no producían ningún sonido al moverse. Uno de los mensajes más recientes, publicado apenas 3 días antes de que yo encontrara el foro, decía lo siguiente. Ya somos más de 50. Nos reunimos cada noche. El silencio es hermoso. Cuando cruzas completamente, ya no necesitas hablar. Ya no necesitas escuchar. Solo estar. Los que todavía tienen eco no lo entenderán hasta que lo pierdan. El mensaje terminaba con una dirección, estación de Drassanes, pasillo sur, escalera de servicio, sala inferior. Decidí volver. Pero esta vez llevé una grabadora profesional y un micrófono de alta sensibilidad. Era pasada la medianoche. Entré al metro por una entrada lateral que conozco, una que usan los trabajadores nocturnos. Bajé por la misma escalera. La sala estaba ahí, pero esta vez había más gente. Al menos 30 personas. Todas en silencio. Y en el centro de la sala, un hombre mayor, de unos 60 años, estaba de pie con los ojos cerrados. A su alrededor, el aire parecía diferente, más denso. Encendí la grabadora. El hombre abrió los ojos y me miró directamente. Luego habló, y esta vez sí escuché su voz, pero no con mis oídos. Fue como si su voz apareciera directamente en mi mente. Bienvenido, dijo. Tú también lo sientes, la llamada del silencio. No es una enfermedad, es una evolución. Hemos dejado de pertenecer al mundo del ruido. Intenté responder, pero mi voz salió débil, casi inaudible. El hombre sonrió. Ya casi cruzas. Pronto serás como nosotros. Salí de allí temblando. Cuando llegué a casa, revisé la grabación. Estaba completamente vacía. Solo se escuchaba mi respiración y mis pasos. Las voces, los movimientos de las personas, nada. Como si no hubieran existido. Pero yo los vi. Yo estuve allí. Durante los siguientes días, mi condición empeoró. Mis pasos comenzaron a hacer menos ruido. Cuando caminaba por mi apartamento, las baldosas ya no crujían como antes. Mis amigos empezaron a decirme que hablaba demasiado bajo. Pero para mí, mi voz sonaba normal. Fue entonces cuando me di cuenta, yo estaba desapareciendo del mundo del sonido. Desesperado, busqué ayuda. Contacté con un investigador de fenómenos acústicos anómalos en la Universidad de Valencia. El doctor Enrique Soriano. Le envié toda la documentación que había recopilado. Me respondió en menos de 24 horas. Necesito verte en persona. Esto es más grave de lo que piensas. Viajé a Valencia al día siguiente. El doctor Soriano me recibió en su despacho, un lugar atestado de libros y equipos de medición. Me hizo sentar y luego me mostró un documento clasificado que había conseguido a través de contactos en el Ministerio de Defensa. Era un informe de 2009 sobre experimentos acústicos secretos realizados en las instalaciones del Metro de Barcelona durante su construcción en los años 70. Según el informe, hubo un proyecto encubierto financiado en parte por la OTAN para estudiar la posibilidad de crear espacios de silencio absoluto en entornos urbanos. La idea era desarrollar zonas donde las comunicaciones enemigas no pudieran ser interceptadas. Crearon cámaras anecoicas experimentales en varios puntos de la red del metro, espacios donde el sonido simplemente moría. Pero algo salió mal. El efecto no se quedó contenido en las cámaras. Se filtró. Y con el tiempo, empezó a afectar a las personas. El doctor Soriano me explicó que, según la teoría que él había desarrollado, la exposición prolongada a estos espacios de silencio alterado podía cambiar la forma en que el cuerpo interactuaba con las ondas sonoras. Las personas afectadas empezaban a absorber el sonido en lugar de reflejarlo. Literalmente se volvían anecoicas, no por elección, sino por contaminación. Le pregunté si había cura. Me miró con tristeza. No lo sé. Los pocos casos documentados oficialmente desaparecieron de los registros.
Las personas simplemente dejaron de existir en los sistemas de identificación. Sus voces ya no podían ser grabadas, sus pasos ya no dejaban huellas sonoras. Para todos los efectos prácticos, se volvieron fantasmas acústicos. Volví a Barcelona sabiendo que me quedaba poco tiempo. Mis conversaciones con amigos se habían vuelto imposibles. Ellos decían que yo susurraba, pero para mí mi voz era normal. Dejé de salir. Dejé de intentar vivir como antes. Y una noche, mientras estaba sentado en mi apartamento en silencio, escuché algo. O mejor dicho, no escuché algo. Escuché la ausencia. Y en esa ausencia, había voces. Voces sin sonido, voces directas en mi mente. Eran ellos, los del metro. Me estaban llamando. Decidí hacer un último intento. Contacté con un equipo de producción documental y les propuse grabar todo. Pensé que si documentaba lo que estaba pasando, aunque yo desapareciera, al menos quedaría registro. Aceptaron. Bajamos al metro con cámaras y equipo de sonido profesional. Fuimos directamente a la sala bajo Drassanes. Estaban todos allí. Más de 60 personas ahora. Todas en silencio perfecto. El equipo de producción grabó todo, pero cuando revisamos las cintas después, las cámaras solo mostraban una sala vacía. El equipo de sonido no captó nada. Pero yo los había visto. Todos los habíamos visto. El camarógrafo, el técnico de sonido, el productor. Todos confirmaron haber visto a las personas. Pero en las grabaciones, nada. Solo yo, de pie en una sala vacía, moviendo los labios sin producir sonido. Esa fue la última grabación que hice. Porque esa noche, cuando volví a casa, me miré en el espejo y comprendí. Mi reflejo se movía, pero cuando chasqueé los dedos, no hubo sonido. Cuando grité, no salió nada. Había cruzado completamente. Me había convertido en uno de ellos. Ahora estoy escribiendo esto porque es lo único que me queda. Puedo escribir, puedo teclear, pero ya no puedo hablar con el mundo. Mis amigos piensan que desaparecí. Mi familia me busca. Pero yo sigo aquí, en Barcelona, caminando por las mismas calles. Solo que ahora soy invisible para el sonido. Puedo ver, puedo tocar, pero no puedo ser escuchado. Y cada noche bajo al metro. Bajo a la sala. Y allí, con los demás, existo en el silencio. No es terrible como pensé que sería. Es pacífico. Es como flotar. Ya no hay ruido en mi cabeza, no hay voces molestas, no hay música invasiva, no hay bocinas de coches. Solo silencio puro. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí en mis últimos días con Eco. El fenómeno se está expandiendo. Ya no son solo las personas que bajan al metro. Ahora hay zonas enteras de Barcelona donde el sonido se está muriendo. El barrio gótico, algunas calles del Raval, partes del Borne. Zonas donde la reverberación natural está desapareciendo. Y la gente que vive allí, lentamente, sin darse cuenta, está perdiendo su eco. Hace 2 días vi a una niña de unos 8 años jugando en el parque de la Ciutadella. Sus pasos sobre la gravilla no hacían ruido. Sus padres no lo notaban todavía. Pero yo sí. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió. Porque ella ya lo sabía. Ya podía sentirlo. El doctor Soriano me contactó por última vez hace una semana. Me envió un mensaje cifrado a través de un sistema que solo nosotros conocíamos. Decía que había conseguido documentos adicionales del archivo militar. Documentos que confirmaban que el experimento de los años 70 nunca se detuvo realmente. Fue pausado, reclasificado, y luego retomado en secreto en 2015 bajo un nombre diferente, Proyecto Eco Cero. Según estos documentos, el objetivo del proyecto había cambiado. Ya no se trataba de crear zonas de silencio para propósitos militares. Ahora el enfoque estaba en estudiar lo que llamaban transmisión silenciosa, la capacidad de las personas afectadas para comunicarse sin producir ondas sonoras tradicionales. Una forma de comunicación que no podía ser interceptada, grabada o rastreada por ningún medio convencional. El documento más perturbador que me envió Soriano era un memorando interno fechado en marzo de 2020, justo cuando comenzó la pandemia. El memorando sugería que el confinamiento había sido una oportunidad perfecta para acelerar el proyecto. Con menos personas en las calles, menos ruido ambiental, las condiciones eran ideales para que el fenómeno se expandiera sin ser detectado. Y funcionó. Durante los meses de confinamiento, el número de personas afectadas en Barcelona se multiplicó por 10. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nunca esperé.
Soriano mencionaba en su último mensaje que había identificado un patrón geográfico. Las zonas de Barcelona donde el fenómeno era más fuerte no eran aleatorias. Todas estaban conectadas por antiguos túneles subterráneos, túneles que existían mucho antes del metro. Túneles medievales, alcantarillas del siglo XIX, refugios antiaéreos de la guerra civil. Una red invisible bajo la ciudad. Y en el centro de esa red, bajo el barrio gótico, había una estructura que no aparecía en ningún mapa oficial. Una cámara construida en el siglo XIII, durante la expansión de la ciudad medieval. Según un manuscrito que Soriano había encontrado en el archivo de la Corona de Aragón, esa cámara había sido construida por orden del rey Jaime y como un lugar de silencio absoluto, un espacio donde los consejeros reales podían deliberar sin que ningún espía pudiera escuchar sus conversaciones. La llamaban la Sala del Silencio Eterno. El manuscrito describía rituales extraños realizados en esa sala. Los constructores habían diseñado las paredes con una geometría específica que absorbía todo el sonido. Pero según el texto, algo salió mal. Las personas que pasaban demasiado tiempo en la sala comenzaban a perder su capacidad de hablar. No por daño físico, sino porque sus voces literalmente dejaban de producir sonido. El rey ordenó sellar la cámara en 1267 y prohibió que se hablara de ella. Pero la estructura quedó allí, bajo tierra, absorbiendo sonido durante siglos. Soriano teorizaba que cuando construyeron el metro en los años 70, sin saberlo, reconectaron esa antigua cámara con la red moderna de túneles. Y el efecto que había estado contenido durante 700 años se liberó. Se filtró. Y ahora estaba infectando a la ciudad. Decidí buscar la cámara. Si existía, si realmente estaba allí bajo el gótico, quizás podría entender qué me estaba pasando. Quizás incluso encontraría una forma de revertirlo. Pasé días estudiando mapas antiguos, planos del metro, esquemas de alcantarillado. Y finalmente encontré una posible entrada, una puerta sellada en el sótano de una iglesia antigua cerca de la Plaza del Rey. Fui una noche, después de la medianoche. La iglesia estaba cerrada, pero conocía una entrada lateral que usaban para mantenimiento. Bajé al sótano. El aire olía a piedra húmeda y a siglos de abandono. Encontré la puerta, oculta detrás de estanterías viejas. Estaba cerrada con un candado oxidado que se rompió fácilmente. Detrás había una escalera de piedra que descendía en espiral. Bajé durante lo que parecieron minutos eternos. La escalera terminaba en un túnel estrecho. Las paredes eran de piedra medieval, tallada a mano. Caminé siguiendo el túnel, usando la linterna de mi teléfono. Y entonces la vi. La Sala del Silencio Eterno. Era una cámara circular, de unos 10 metros de diámetro. Las paredes tenían una textura extraña, como si hubieran sido talladas con un patrón geométrico complejo. Y en el centro de la sala había algo que me dejó sin aliento, un grupo de personas sentadas en círculo en el suelo. Al menos 15. Todas en silencio absoluto. Y en el centro del círculo, una figura diferente. Era el hombre mayor que había visto en la sala bajo el metro, el que me había hablado sin usar su voz. Me vio entrar y sonrió. No dijiste nada, pero su voz apareció en mi mente otra vez. Has encontrado el origen. Este es el lugar donde el sonido viene a morir. Y nosotros somos sus guardianes. Me acerqué lentamente. Los demás no se movieron. Le pregunté mentalmente, sin hablar, qué eran realmente. Su respuesta me heló. No somos nada. Somos la ausencia. El sonido es vibración, movimiento, caos. Nosotros somos lo opuesto. Somos la quietud perfecta. Y esta sala es nuestro templo. Fue construida hace siglos por personas que entendían que el silencio no es simplemente la falta de ruido. Es una fuerza, una presencia. Y nosotros hemos sido elegidos para portarla. Le pregunté si había una forma de revertir el proceso. Si podía volver a tener mi eco. El hombre negó con la cabeza. Ya cruzaste el umbral. Tu cuerpo ya no pertenece al mundo del sonido. Pero eso no es una maldición, es una liberación. Piensa en todo el ruido que ya no te molesta. Piensa en la paz que ahora habita en ti. Retrocedí. No quería aceptar eso. No quería vivir en silencio para siempre. Pero mientras retrocedía, noté algo. Mi sombra en la pared, proyectada por la luz de mi teléfono, tenía una forma extraña. No era solo mi sombra. Había dos figuras superpuestas. Yo y algo más. Algo que se movía ligeramente fuera de sincronía conmigo. Salí de la cámara corriendo. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué al sótano de la iglesia,
me detuve para recuperar el aliento. Y fue entonces cuando lo entendí. No eran solo las personas las que perdían su eco. El fenómeno estaba cambiando algo más fundamental. Estaba alterando la relación entre las personas y el espacio. Estábamos dejando de ser parte del mundo físico de la forma en que siempre lo habíamos sido. Volví a mi apartamento y me senté frente a mi computadora. Necesitaba documentar todo esto. Necesitaba dejar registro antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando intenté escribir, mis dedos sobre el teclado no producían el característico clic de las teclas. Escribía, las letras aparecían en la pantalla, pero el sonido había desaparecido completamente. Esa noche dormí mal. Soñé que caminaba por las Ramblas, pero la ciudad estaba completamente silenciosa. No había turistas, no había músicos callejeros, no había vendedores. Solo personas caminando en silencio absoluto. Y todos me miraban. Todos sabían lo que yo era. Cuando desperté, recibí un último mensaje de Soriano. Solo decía, encontré algo más, necesito verte urgente. Estación de Sants, cafetería del vestíbulo, mediodía. Fui. Llegué puntual. Soriano estaba allí, sentado en una mesa del fondo. Tenía aspecto demacrado, como si no hubiera dormido en días. Cuando me vio, hizo un gesto para que me sentara. Me mostró un documento nuevo. Era una orden ejecutiva del gobierno español, clasificada como alto secreto, fechada apenas 2 meses atrás. La orden establecía un protocolo de contención para lo que llamaban el fenómeno de Barcelona. Según el documento, el gobierno era plenamente consciente de lo que estaba pasando. Y en lugar de intentar detenerlo, habían decidido estudiarlo y controlarlo. La orden especificaba que las personas afectadas debían ser monitoreadas pero no intervenidas. Se consideraba que el fenómeno podría tener aplicaciones estratégicas en comunicaciones secretas y operaciones encubiertas. Las personas que habían perdido su eco eran vistas no como víctimas, sino como recursos potenciales. Soriano me miró con ojos cansados. Estamos siendo convertidos en armas, dijo. Y lo peor es que nadie fuera de un círculo muy pequeño lo sabe. Le pregunté qué podíamos hacer. Se encogió de hombros. No lo sé. Pero necesito que entiendas algo. Yo también estoy empezando a perderlo. Mi eco. Comenzó hace una semana. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no lo es. Yo también estoy cruzando. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato. Luego Soriano me entregó una memoria USB. Aquí está todo, dijo. Todos los documentos, todas las pruebas. Si algo me pasa, si desaparezco, quiero que alguien lo sepa. Quiero que esto salga a la luz. Tomé la memoria y la guardé. Le prometí que la protegería. Esa fue la última vez que vi a Soriano. 2 días después, su universidad reportó que no había vuelto a su despacho. Su apartamento estaba vacío. Todas sus investigaciones habían desaparecido. Y cuando intenté llamar a su teléfono, el número ya no existía. Era como si Enrique Soriano nunca hubiera existido. Ahora estoy aquí, escribiendo esto en mi apartamento vacío en Barcelona. Han pasado 3 semanas desde mi última conversación hablada. Ya no puedo hablar con nadie. Mis mensajes de texto son lo único que me conecta con el mundo exterior. Pero incluso eso está cambiando. A veces, cuando escribo, las palabras en la pantalla se ven borrosas, como si estuvieran perdiendo definición. Sé que pronto cruzaré completamente. Sé que me uniré a los otros en la sala bajo el metro, o en la cámara medieval bajo el gótico. Y cuando eso pase, esta historia será lo único que quedará de mí en el mundo del sonido. Pero necesito que entiendas algo importante. Esto no terminó. El fenómeno sigue expandiéndose. Ya no está limitado a Barcelona. He visto reportes en foros ocultos de casos similares en Madrid, en Valencia, en Sevilla. El silencio se está extendiendo por toda España. Y nadie está hablando de ello públicamente porque los que saben tienen demasiado miedo o han sido silenciados. Si estás leyendo esto, si estás viendo este vídeo, necesito que prestes atención a tu propio eco. La próxima vez que camines por un túnel, por un parking subterráneo, por cualquier espacio cerrado, escucha tus pasos. Escucha cómo rebota tu voz. Y si notas que el eco es un poco más débil de lo que debería ser, si sientes que tu voz desaparece demasiado rápido, entonces ya comenzó. Ya estás cruzando. Y cuando cruces completamente, nos verás. Verás a todos los que ya hemos cruzado. Caminamos entre vosotros. Estamos en el metro, en las calles, en los parques.
Somos invisibles solo para el sonido, pero estamos ahí. Y cada día somos más. No sé cuánto tiempo me queda antes de perder completamente mi capacidad de escribir. Ya puedo sentir que mis dedos están comenzando a perder su peso, su presencia física. Pronto seré solo una sombra, un eco invertido. Pero antes de que eso pase, necesito decirte una última cosa. Hace 2 horas, volví a la sala del silencio eterno. Bajé por última vez a esa cámara medieval. Y allí, sentado en el centro del círculo, estaba yo. Otro yo. O quizás el yo real, y yo soy solo el eco que todavía se aferra al mundo del sonido. Me miró y sonrió. Y entonces habló sin hablar. Bienvenido a casa. No sé quién soy ya. No sé si soy la persona que empezó esta investigación, o si soy el resultado del fenómeno. Pero sé que pronto ya no importará. Porque pronto seré parte del silencio eterno. Y tú, si estás leyendo esto, quizás también lo seas. Quizás ya lo eres, y simplemente no te has dado cuenta todavía. Escucha tu eco. Escúchalo mientras todavía puedas. Porque cuando se vaya, nunca volverá. Y entonces entenderás lo que yo entiendo ahora. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la presencia de algo más. Algo que siempre estuvo ahí, esperando. Esperándonos a todos.